Muy bien, nuevamente entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso eh, de confiabilidad en la práctica. Una visión desde la confiabilidad para el negocio y no para el benchmark. El día de hoy, como habíamos hablado hace un par de semanas, vamos a trabajar acerca de unos datos que ustedes bien desarrollaron en una plataforma que abrimos eh, para que ustedes nos diligenciaran una información. Este curso, se los habíamos dicho, es un curso que vamos a ir conversando acerca de los temas de confiabilidad, pero tendremos que ir aplicándolo definitivamente. La confiabilidad es aplicada, la confiabilidad hay que calcular como lo conversábamos la charla anterior, y por eso es que el curso lo desarrollaremos de esa forma. Eh, Estuvimos durante 15 días recogiendo la información que un grupo de personas, en total 24, realizaron el ejercicio. Un ejercicio que en términos generales para nosotros es supremamente simple, pero que nos dice muchas cosas acerca del tema de la confiabilidad. Hoy trabajaremos con base en esos datos, puesto que aparte de calcular, nosotros tenemos que analizar y tomar decisiones. La confiabilidad no es solo calcular o definir un número y decir si ese número está bien o está mal. Nosotros tenemos que tomar decisiones con base en ella. Nosotros necesitamos ajustar nuestros planes de mantenimiento con base en ella. ¿Para qué? Para lo que decíamos en la charla inmediatamente anterior, incluso en el curso anterior, que es el hecho de que nosotros tenemos que generar unos planes de mantenimiento para que esos planes de mantenimiento logren un nivel de confiabilidad deseado y esa confiabilidad deseada alcance el rendimiento operacional para luego el rendimiento financiero de nuestro negocio. Fueron entonces 24 profesionales los que se tomaron la molestia de realizar el ejercicio en esos países que aparecen en pantalla. Digamos que la mayor cantidad de gente que realizó el ejercicio fue de Colombia, igualmente de México. De pronto es el ejercicio de que esta plataforma y el ejercicio lo realizamos con Gerardo Trujillo, la Asociación Mexicana de Mantenimiento, y este servidor, él en México, nosotros en Colombia, y efectivamente pues para toda Latinoamérica y todas las personas de habla hispana que nos dedicamos a los temas de mantenimiento y en este caso pues ejercicios de confiabilidad. Entonces, esa, digamos que en general es la ficha técnica, 24 personas, de las cuales empezamos a desarrollar una serie de ejercicios. Yo les voy a pedir el favor que utilicen quienes tengan la posibilidad su teléfono móvil para que igualmente hagamos algo de lo que tenemos planteado para el día de hoy. O si lo pueden hacer desde su computador, en la parte inferior de esta imagen hay un link para que ustedes ingresen a ese link o a través de su teléfono móvil ingresen a través de ese código QR también y nos diligencien la pregunta que en este momento aparece en pantalla. Entonces voy a dar un par de segundos, unos segundos para tener los votos con respecto a esto. Me refiero al hecho o la pregunta que aparece en pantalla se debe a la confianza que pueden tener ustedes en este par de servidores, en Gerardo Trujillo y Juan Carlos Orrego, puesto que la información que se les solicitaba en el ejercicio, pues era una información que para mí no es de ninguna forma confidencial, pero que igualmente para ustedes lo puede ser. De pronto, ese número de personas, 24 que desarrollan el ejercicio, se debe a esa confianza, y lo hablábamos hace 15 días,
el hecho de que la confiabilidad parte de la confianza y nosotros necesitamos que esa confianza vaya en aumento. ¿Para qué? Para que luego esa confianza se traslade en la confiabilidad de nuestros elementos. Y es ahí donde empieza a suceder este tipo de cosas, donde uno requiere ese nivel, esa posibilidad, ese interés, esa confianza en otras personas. Esa confianza en que efectivamente aquí no vamos a decir ni nombres ni compañías, en absoluto se le pedía a alguien que me dijera de qué compañía era. Necesitábamos saber el país para efectivamente ir dimensionando dónde es que nosotros estamos calculando la confiabilidad y dónde no, dónde nosotros podemos o necesitamos ir un poco más adelante. Muy bien, no tengo respuestas a la pregunta, al parecer, digamos que ninguno tiene posibilidad de realizar el ejercicio o efectivamente, pues la confianza todavía no la logramos del todo. Voy a seguir adelante porque partimos de eso, partimos del hecho de la confianza. Dentro de las preguntas del ejercicio que respondieron estas 24 personas, estaba el hecho de preguntarnos o preguntarse a ustedes cuál era esa confianza que tenían en ustedes y en su equipo de trabajo. Y va en la misma línea de lo que estaba conversando hace muy poco. Y es que nosotros hablamos bastante del término de confiabilidad y siempre lo vamos llevando al tema de las máquinas, al tema de los componentes, al tema de los equipos. Pero lo acabo de expresar todo, y lo expresaba hace 15 días, todo parte del hecho de la confianza que igualmente yo tengo en mí mismo, en la confianza que tengo en mi equipo de trabajo. Ante la pregunta que teníamos con respecto a cuánto confía usted en usted, en los ejercicios que hace, entonces nos encontrábamos una situación bastante interesante desde el punto de vista de que en este ejercicio, pues podríamos asociarlo, o en esta pregunta podríamos asociarlo a los temas de confiabilidad humana. Es decir, ¿cuánto confío yo en las personas con las cuales estoy trabajando? Aparece una situación en la cual la autoconfianza, es decir, de estas 24 personas que respondieron el ejercicio, entonces su autoconfianza es del orden del 7.38% en promedio nuevamente. O sea, de las personas que responden, entonces están ahí en un 7.38%, no de calificación de su confianza, con un nivel de 10, es decir, están más confiados en sí mismos que no confiados. Pero por el otro lado, la confianza en su equipo de trabajo es inferior a la confianza que tienen en sí mismos. Es decir, confían más en ellos que en el grupo. Traigo esta situación a colación y la imagen que tenemos al lado. Siempre nosotros o quienes en alguna ocasión hacemos seguimiento del deporte, vemos cómo a los bateadores de la Liga de los Estados Unidos les hacen una medición con respecto a su probabilidad de no falla o la probabilidad o la confiabilidad que ellos tienen en el momento del bateo. Aquí tenemos el ranking de los mejores bateadores de la Liga de los Estados Unidos y está el señor Charlie Blackmon. Este señor tiene una confiabilidad del bateo del 47.2%. Y si ustedes le dan una miradita al salario que este señor logra al año, pues de pronto es un poquitico más de lo que yo me gano, que me gano en conjunto con Gerardo Trujillo. Él gana un poquitico más. Digamos que este señor, con una confiabilidad, abro comillas, tan baja del 47.2, obtiene unos salarios de ese tipo y lo ponen al BAT las veces que puedan colocarlo, porque para el equipo esto es sumamente valioso. En alguna ocasión, hace 15 años,
fui a operarme de la vista y cuando llegué a la sala de cirugía le pregunté a la cirujana, le dije, ¿cuál es su confiabilidad de bateo? ¿Cuál es la confiabilidad que usted tiene en este momento? Y me miró extrañada y yo le iba a poner los ojos a ella para que me hiciera una mejora en la vista y ella me decía, no, yo tengo una confiabilidad del 100, es decir, pues es que yo le voy a dejar eso completamente bueno. Ella gana igualmente un poco menos que Charlie y un poco menos que no, o por el lado de lo que les estaba diciendo, pero su confiabilidad, o ella me decía que su confiabilidad era del 100%. Cuando de pronto este señor se la pasa todo el día entrenando, ensayando para lograr ese 47%. Si bien nosotros miramos cuál es la estadística del hombre, encontramos en la parte inferior que en cada una de las temporadas él viene subiendo con respecto a su confiabilidad. Llegar al 47% le tomó, como vemos en pantalla, alrededor de 9 años. Parte con una confiabilidad del orden del 25% para llegar a una confiabilidad en el año 2020 del 47%. Es decir, 9 años para no llegar siquiera al 50% de confiabilidad, pero es el mejor de los bateadores. Entonces, ahí hay que empezar a mirar ese ejercicio. Es decir, yo qué confiabilidad tengo, cuánto soy capaz de batear, de tomar muy buenas decisiones con respecto a lo que estoy haciendo, pero adicionalmente es cuánta es la confiabilidad de mi equipo de trabajo y cuánta es la confiabilidad del equipo de trabajo y cuánto es lo que yo confío en mi equipo de trabajo. Definitivamente, pues mi posición, digamos, va en función, y no sé ustedes qué pensarán, pero yo confío más en mi equipo de trabajo que en mí mismo. Por eso tengo un equipo de trabajo, por eso armo un equipo de trabajo, porque en el momento en que yo contrato a Erwin o contrato a que ellos tienen unas capacidades distintas a las mías e inclusive muchas de ellas que debían de ser mis competencias, ellos me superan. Pero cuando armamos un equipo, ese equipo es distinto, ese equipo eleva la confiabilidad de lo que yo soy. Y eso mismo nos sucede con las máquinas y habrá que trasladárselo a las máquinas. En ese nuevamente orden de ideas, nosotros tenemos que ir trabajando y ahora miramos algo acerca de eso. Entonces, el punto es lograr efectivamente nuestra confiabilidad y lograr la confiabilidad de nuestro equipo de trabajo para que esto vaya hacia adelante con respecto a la confiabilidad de nuestras máquinas. Lo hablábamos en uno de los cursos, el tema de esta práctica número 18 de evaluarme y evaluar el personal. Es decir, yo tengo que evaluarme constantemente, evaluarme y de pronto algunas veces ser mucho más crítico. Cuando yo les planteaba, les mostraba la imagen acerca de cuál era la confiabilidad que ustedes sentían o estas personas que respondieron el ejercicio, les decían que tenían sobre ellos, pues lo puse a través del ejercicio de que me dijeran cuántos errores habían cometido en el último mes. Y digamos que todos o la mayoría fueron altamente conservadores en el sentido de decir, yo me he equivocado entre 3 y 4 veces. Y resulta que uno empieza a mirar la cantidad de situaciones en las cuales tal vez se puede equivocar y pueden ser mayores a eso. No digo que me hayan dicho lo que no es, de pronto es que nosotros no contabilizamos el número de errores como si lo contabilizan los señores de la Liga de Bateo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están ahí durante un tiempo y si no le pegaste a la pelota, la marcas como una falla o como un error. Nosotros no estamos pendientes del hecho de que cogí un lapicero y resulta que iba a escribir mi título y utilizo este color morado, pero en el momento en que iba a escribir el título no me fijé, no cogí el morado, sino que cogí el lápiz azul. Y ese definitivamente es un error, que no es un error grave, pero es un error.
que de pronto yo, si lo empiezo a contabilizar, no cometo errores tan simples como esos. Si bien en eso no nos vamos a centrar para efectos de mantenimiento, pero efectivamente sí debemos de empezar a controlar los errores que nosotros estamos cometiendo para verificar nuestra confiabilidad y empezar a hacer un ejercicio. ¿Cómo logro yo no equivocarme de la forma en la cual me vengo equivocando y realizar el ejercicio como tiene que ser? Eso implica evaluarme constantemente, evaluar constantemente lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Adicionalmente, lo que está haciendo mi equipo y cómo lo está haciendo mi equipo. Es un ejercicio que, como les digo, no es frecuente, si viene desarrollado hace muchos años, desde el momento en el cual se sucedió el evento de Chernobyl. En ese momento se empezó a trabajar muy fuerte la confiabilidad humana para verificar el por qué estos señores habían cometido este error y generar una ciencia que nos lleve a cometer la menor cantidad de errores posibles. Resulta igualmente que dentro de las preguntas que le hacía a todos ustedes para efectos de esto, tenía que ver con el hecho de que me dijeran, ¿sí?, cómo es que ustedes están calculando la confiabilidad para digamos, sorpresa, que no lo, digamos, que ya corresponde mirar muchas cosas, algunos de pronto no lo quisieron hacer, no quieren tener las plantillas y los documentos, porque efectivamente les dije, ¿sí?, seguiré trabajando con quienes vengan trabajando conmigo, con quienes quieran calcular. Entonces, puede ser que no les interese, puede ser que simplemente quieran escuchar la teoría, pero me decían de esos 24 personas, el 83% no calculan la confiabilidad, no calculan la confiabilidad de su planta. Entonces, ahí digamos que parte una situación, voy a asumir que los datos que tengo ahí son completamente ciertos y no calculan la confiabilidad de su planta. Entonces, si no calculo la confiabilidad de la planta, me corresponde empezar a desarrollar una serie de competencias que me permitan calcularla y de ahí pues entonces empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque lograr el reconocimiento del nivel de confiabilidad que ustedes tienen de su planta es sumamente importante para poder tomar decisiones, para poder dormir en la noche, para poder descansar los fines de semana. De esas personas me dijeron que el 42% calculan a través de un promedio su confiabilidad. Ahí pues habrá que hacer, digamos que un esfuerzo, puesto que el promedio es un ejercicio que para efectos de confiabilidad nos puede llevar a cometer una buena cantidad de errores. Otros me dijo, y estoy hablando de una persona calcula en promedio, una persona calcula en exponencial, una en Weibull y otra en promedio, es decir, dos promedios, una exponencial y una Weibull. Te resulta y sucede que los que calculan con base en un promedio tendrán que empezar a evolucionar un poco, a reconocer las funciones de distribución con las cuales se comportan sus tiempos medios de falla o sus tiempos medios hasta la falla. ¿Para qué? Para irse aproximando a una cifra que les ayude a no cometer un error, ¿sí?, un error de unas características mayores. Entonces, ahí hay que empezar a ascender y reconocer que los tiempos hasta la falla tienen unos comportamientos siguiendo unas funciones de distribución como las que ustedes planteaban, exponencial Weibull, pero también lo hacen como una gama, una log normal, Poisson binomial. Para esto, digamos que hay herramientas estadísticas que nos ayudan a nosotros a realizar o a verificar cuál es la función de distribución. Yo no utilizo, les decía, no utilizo un software, yo utilizo a un colega, Tulio Quintero es quien le entrego los datos y Tulio es el que me dice, un señor, un ingeniero que efectivamente sabe más del tema matemático y de confiabilidad que mi persona,
mete esos datos en el software y me dice a mí, vea, esto se está comportando así, y me va diciendo cosas desde el punto de vista estadístico. Pero entonces hay que llegar allá. Ustedes u otra persona de su equipo de trabajo que esté en la capacidad, que tenga la competencia y el conocimiento para identificar cuál es la función de distribución. Y de esa forma, efectivamente, empezar a calcular una confiabilidad con un ejercicio matemático estadístico que sí nos vaya a servir a todos nosotros. Entonces, ahí tendríamos lo que ustedes o que las personas que respondieron me entregaron. Tenía otra pregunta para hacerles. Veo que no tienen posibilidad de realizar el ejercicio, entonces voy a seguir derecho, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que dentro de todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿sí? Respecto a su equipo más crítico, ¿cuál es la confiabilidad de diseño que ustedes en este momento tienen? Es decir, ¿cuál es esa confiabilidad de diseño que le entregó su proveedor? Y entonces, ante esta pregunta, empiezan a salir una serie de respuestas que vale la pena que revisemos. En este caso, pues hay unas confiabilidades de diseño que me dicen que están por el orden del 75%, 50%, 70%. Las pongo en amarillo, puesto que habrá que empezar a revisar. Efectivamente, hay equipos en los cuales yo no necesito una alta confiabilidad, pero si ese equipo es crítico, como era la pregunta, pues habrá que verificar efectivamente si un equipo crítico yo lo puedo tener a ese nivel de confiabilidad. Habrá que mirar si ese equipo crítico está lleno de redundancias, y si está lleno de redundancias y están colocadas en paralelo, yo podría asumir que esa confiabilidad la puedo tolerar, pero pongan cuidado quienes registraron ese dato. Otros me dijeron que la confiabilidad era del 100% y ante ese 100%, yo les digo, ya no es confiabilidad, ya no es una probabilidad, es una certeza. La certeza del 100% de que eso no va a fallar y esa cosa no existe en la vida real. Entonces, ahí también hay una dificultad con respecto a la respuesta que nos entregan. Que nos dicen, no sé, pues efectivamente, si hay un 80 y algo por ciento de personas que no están calculando la confiabilidad, de pronto tampoco están preguntándole a los proveedores cuál es la confiabilidad con la cual me estás entregando el equipo o el componente que me estás vendiendo. Por el otro lado, hay unas confiabilidades que están entre el 90 y el 98%, pues en esas efectivamente, pues si es un equipo crítico, me da la sensación de que son los niveles en los cuales yo debo de mantener un equipo crítico con respecto a la confiabilidad. Pero nuevamente habrá que evaluar. Siempre espero que los datos que me entreguen sean reales. ¿Cuál era la pregunta que les íbamos a hacer a través de la plataforma? Era, nosotros las plantillas y los documentos se los enviaremos a quienes nos entregaron el teléfono celular en esa encuesta. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les llegaría? ¿A cuántos de ustedes podría llegarle esa información? Porque encontré unos teléfonos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso va de la mano con la confianza que puedan tener en este servidor y en quien vemos los datos. Entonces, nuevamente hay que trabajar en absolutamente todo eso, en la confianza en la gente, en el ejercicio de definir muy bien la confiabilidad de nuestros equipos críticos. ¿Qué más teníamos nosotros en ese ejercicio que vale la pena revisar? Y en ese caso, tenemos que mirar algunas preguntas que también son importantes para iniciar todo este proceso. Es decir, decíamos, la que acabamos de mirar con respecto al equipo más crítico, cuál es la confiabilidad de diseño, y de ahí seguíamos preguntándonos cuál es la confiabilidad actual del equipo crítico, cuál es la confiabilidad que espera de ese equipo, ¿sí?, en 45 días más. Y entonces empiezan a aparecer unas cifras que nuevamente se van volviendo interesantes y que vale la pena revisar.
Número uno, las confiabilidades del 100%, ya les dije, eso no es probabilidad, eso es una certeza y las certezas no son confiabilidad. Si es una confiabilidad del 100%, con que usted le dijeron que compró el equipo, sí, pues de pronto es una confiabilidad del 100% en la próxima media hora, en el próximo día. De ahí en adelante es complejo definir ese 100%. Es decir, ¿sí? Unas confiabilidades muy altas están por el orden del 99,999, ¿cierto? Pero 100 cerrado, esa cosa es sumamente compleja de que un proveedor me lo diga o de que yo la vaya a buscar. Entonces, quienes van a buscar esa confiabilidad del 100%, evalúenla porque la cosa va a ser sumamente compleja. Adicionalmente, encuentra uno cosas como que digamos, siempre esperamos que en los próximos días, próximos 45 días, la mayoría de quienes respondan dicen que necesitan que vaya hacia arriba la confiabilidad con respecto a lo que es hoy, ¿sí? Y algunos lo dijeron con respecto a la confiabilidad de diseño. Entonces, ahí habrá que evaluar ese tipo de cosas. Por encima de la confiabilidad de diseño me corresponderá hacer una serie de ejercicios que me van a costar dinero. Revisen si efectivamente necesitan superar la confiabilidad de diseño. Y quienes van hacia abajo con respecto a la confiabilidad, pues lo que me están diciendo es que no van a realizar ningún tipo de actividades y en los próximos 45 días para que el equipo se mantenga a un nivel de confiabilidad. Y eso igualmente nos llevará a decir, listo, con una confiabilidad en la línea inferior del 45%, yo estoy en capacidad de entregarle a mi cliente el producto o el servicio que le ofrecí. Entonces, ahí, en ese punto, pues si soy capaz de entregarle, entonces lo puedo dejar. Si no, habrá que realizar acciones de tal forma de que yo mantenga la confiabilidad que espero. Esa última línea, 70% de confiabilidad de diseño, 60 actual y 45 en 45 días, lo que me dice es no voy a hacer mantenimiento, voy a ir dejando que eso se deteriore y cuidado que estamos hablando de un equipo crítico. Cuando otros me dicen que la confiabilidad sea aceptable o leve, pues entonces ahí nuevamente hay que empezar a ordenar la terminología. Nosotros no podemos hablar de aceptable o leve. Es decir, nosotros somos ingenieros y nosotros calculamos lo que vamos a hacer. Nosotros calculamos lo que vamos a decir. Nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que ser lo suficientemente estrictos desde el punto de vista matemático para decir un nivel aceptable es ese 75%. Un nivel medio es ese 75%, pero yo tengo que ponerlo en cifras, porque lo que es aceptable para usted definitivamente para Juan Carlos Orrego no es aceptable. Lo que es leve para usted, para Juan Carlos Orrego definitivamente no es aceptable. Y de pronto para otras personas al interior de su organización, ese aceptable, leve, medio, alto cambia con respecto al sentido que tiene. Entonces, nosotros trabajamos con datos, trabajamos con estadística, trabajamos con lo que nosotros necesitamos. Y ahí en adelante tenemos otra serie de elementos. Es decir, en el cuestionamiento se preguntaba, bueno, dígame cuáles son las condiciones productivas y cuáles son las condiciones financieras de su negocio. ¿Por qué? Porque hablábamos de que todo esto nos tiene que llevar efectivamente a que sean confiables, pero tienen que ser confiables para producir y tenemos que producir para producir dinero. Nosotros no podemos seguir confiables, ¿sí?, haciendo que nuestro negocio pierda dinero y lo vamos a seguir viendo a través de este curso. Nosotros la próxima sección hablaremos acerca de cómo calculamos la confiabilidad bajo un esquema Weibull y vamos a calcular cómo se revisan las finanzas de nuestro negocio desde el área de mantenimiento. Eso es lo que vamos a conversar la próxima clase y el ejercicio que continuará. Pero si yo, desde un principio, tengo dificultades en el reconocimiento
de cuál es mi planta, cuánto debe producir mi planta y efectivamente cuánto debe producir desde el punto de vista de dinero, de cualquier confiabilidad que yo esté logrando, puede ser una confiabilidad que aporte o destruya valor a la organización. Y eso es lo que ustedes como buenos mantenedores, como buenos ingenieros de confiabilidad, no pueden tolerar. Dentro de esta misma información resalto algunos aspectos, ¿cierto? Hay unos que me colocan el retorno sobre los activos en pesos, pues si bien yo puedo poner eso en pesos, lo normal es que lo calculemos a través de una proporción de un porcentaje, ese ROA, nosotros lo podemos comparar en el sector, igualmente lo habíamos conversado, y esa comparación me va a permitir saber si nosotros lo estamos haciendo mejor que nuestra competencia y vamos a ser los preferidos en el mercado. Entonces, ahí hay que trabajar nuevamente. Hay otros datos que, pues, hay quienes no pusieron ningún dato. Ok, me disculpan, hubo una caída del sistema de internet, así es que me puso a correr un rato este sistema. Me dan un segundo, terminamos con lo que estábamos conversando para que para que sigamos adelante. Entonces, si quisiera saber si Pilar me escuchan Sí, ingeniero, se escucha todo bien. y están viendo mi presentación o no. No, lo estamos viendo a usted. Ok, dame un segundo. Muy bien, creo que ustedes ahí ya ven mi pantalla entonces. Estábamos diciendo acerca de que estos elementos que tenemos aquí para nosotros se convierten en algo sumamente importante y que nos permitirán entonces ir direccionando todo nuestro ejercicio de confiabilidad hacia poder llevar a nuestra compañía a que obtenga unos resultados específicos, a que obtenga unos resultados de esos que estamos necesitando dentro de nuestro negocio. Habrá que trabajar en función de esto. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros dentro del ejercicio de la confiabilidad tenemos que empezar a desarrollar unas actividades que primero, como lo dije al principio, mejore nuestra autoconfianza, pero que esa autoconfianza de pronto igualmente se vaya acompañando de la confianza que tenemos en nuestro equipo de trabajo, porque es nuestro equipo de trabajo el que nosotros armamos y que nos va llevando o con el cual nos incorporaron dentro de una compañía y es la gente la que va a lograr esa confiabilidad. Si nosotros no lo podemos hacer, definitivamente no lo podremos trasladar a nuestros equipos y para eso habrá que hacer nuestro ejercicio de evaluarnos constantemente y evaluar a nuestro equipo de trabajo. Lo otro tiene que ver con la confianza con otros ambientes, es decir, la pregunta que les hacía al principio de la confianza que ustedes depositan en Gerardo Trujillo y en este servidor, puesto que para podernos comparar en aspectos de confiabilidad, ustedes tendrán que recurrir a quienes manejan algún otro tipo de información, es decir, que nos puedan decir si en otra compañía, de pronto sin nombre frecuentemente, lo están haciendo mejor o peor. Y para eso se requieren datos que dentro de todo este proceso, pues difícilmente ustedes en sus propias compañías van a poderse comparar con otras compañías. Entonces hay que abrirse un poquitico y compartir algo de la información que nosotros tenemos dentro de nuestra planta. Por otro lado, pues habrá que empezar a recopilar datos. Nosotros los de confiabilidad, nosotros de los de mantenimiento y cuando nos vamos hacia temas de confiabilidad, trabajamos a través de los datos del tiempo. Sin datos de tiempo no somos muchos. Sin los datos de los tiempos, tanto de entre fallas como tanto de reparaciones, nosotros no nos queda nada fácil tomar decisiones. Entonces, la invitación que tenemos para hacerles a ustedes el día de hoy es, necesitan datos. Si vamos a seguir
el hilo de este curso, necesitamos traer datos y mientras más confiables, mejor. No vamos a utilizar estos datos sino para esto y como ven, pues no hay nombres, no hay compañías, no hay absolutamente nada que les diga a ustedes que la información que depositen ahí pues va a ser de carácter público, definitivamente no. Ese ejercicio lo iremos desarrollando en nuestra próxima charla, en la cual, como les dije ahorita, vamos a hablar acerca de el cómo calcular y solo vamos a calcular a través de una de las funciones de distribución, a través de Weibull, a quienes desarrollaron el ejercicio. Nuevamente abrimos el espacio, esto es de compartir conocimiento. Quienes quieran hacerlo, pues efectivamente en el curso anterior, en el canal de Copyman, ustedes encontrarán el video anterior y las instrucciones para seguir. A todo aquel que nos quiera seguir lo vamos a llevar hasta que aprenda a calcular esa confiabilidad inicialmente a través de funciones de distribución como la Weibull, pero más que el cálculo, vamos a seguir desarrollando a quienes no hagan el cálculo, pues iremos desarrollando luego de que hablemos acerca de esos elementos. Vamos a tener una sesión en la cual vamos a compartir los resultados de quienes vayan siguiendo, nuevamente sin nombre, para que ustedes vean cómo una ingeniería de confiabilidad se hace luego a través de un ejercicio de estos. Nuevamente me disculpan por la situación que se me presentó con respecto al sistema de Internet. Es un tema de confiabilidad. Desafortunadamente, desde esta condición no podía hacer absolutamente nada. No tengo sino una red de Internet que me llega a las oficinas y por consiguiente no pude pegarme con anterioridad a otra. Efectivamente, es un tema de confiabilidad que habrá que mirar cómo lo soluciono para efectos de que no me vuelva a suceder. Pero nuevamente lo marco y empiezo a tomar acciones al respecto. Nuevamente no sé, Pilar, y me disculpan si tenemos un par de minutos para unas preguntas para que interactuemos con los ingenieros que están con nosotros. Sí, ingeniero, yo creo que tenemos unos minutitos. De hecho, aquí tenemos a 3 personas que están, bueno, ya están escribiendo algunas preguntas. No sé si gusta que se las lea o usted las lee y las responde. Si me ayudas con la lectura, porque Ok. me enredé mucho con todo este suceso. Sí, mire, de Marlon Miranda nos pregunta, dentro de la confiabilidad de instalar el equipo, ¿entra la confiabilidad de las personas encargadas de esa instalación? Definitivamente. Y partíamos de eso la charla del día de hoy, del hecho en que nosotros necesitamos mejorar la confiabilidad de las personas, no solo de las que atendemos en operación y mantenimiento. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación, su paciencia y espera ante esta situación con problemas tecnológicos. Los invitamos a participar en el curso que sigue dentro de esta serie de cursos que igual va a impartir el ingeniero Urrego. Esperamos contar con su presencia y pues por favor, cualquier duda, sugerencia, comentario, como ya les había mencionado, ponerlo dentro de el chat, igual con su correo electrónico para yo poderles hacer llegar las respuestas a sus preguntas y pues los ejercicios que tanto solicitan. Les recordamos que igual también este video podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Ahorita les dejo el link. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por su presencia y su paciencia.